Pero podríamos decir que yo en la naturaleza, en hacer mi huerto, tener mis cultivos, tener mis animales, buscar cada día ser un poco más autosuficiente, pues podríamos decir que he encontrado mi verdadero Ikigai. Vamos a ver qué tal está. Esto ya está listo, porque yo cada mañana que abro mi mermelada de higos y que sé que tengo, pues yo creo que tengo ya 50 botes ahí almacenados y que voy a tener todo el año, pues ni pienso en el tiempo que me ha llevado los cuidados de la higuera, ni en hacer la mermelada y todo, simplemente sonrío y digo, hostia tío, esto lo he hecho con mis manos, estos higos los he producido yo mismo y soy feliz. Mirad qué maravilla, tío, mirad qué ciruelitas más buenas, tenemos aquí un montón de fruta. La visión empírica de las cosas y probarlas por ti mismo es lo que te hace adquirir ciertos conocimientos de primera mano que creo que realmente son muy valiosos. Fijaos cómo tenemos la albahaca, o sea, os voy a bajar la cámara para que veáis la altura que tienen ya estas plantas. Tengo que hacer pesto sin falta. El campo es importante, pues también la mentalidad de medio y largo plazo, pensar no en lo que vas a hacer hoy, lo que vas a hacer mañana, sino pensar de cara a la estación e incluso a la temporada siguiente. Buenos días, bienvenidos a un nuevo capítulo de los diarios de campo. Hoy empezamos un poquito más tarde de lo habitual, son las 11:30 de la mañana, ya he estado haciendo ejercicio, me he tomado el café, subiendo contenido a las redes sociales y me he decidido venir al huerto para adelantar un trabajo que será necesario de aquí a poco tiempo, y es desmontar todos estos vallados que construimos para que sustentaran nuestras tomateras que se han echado a perder por los hongos, por lo que podríamos decir que todas las horas de trabajo, bueno, tampoco fue tanto tiempo porque lo tengo ya bien reutilizado, y al final pues cuando haces las cosas varias veces adquieres cierto método que te hace ahorrar horas de trabajo, pero aún así, como estas tomateras se nos han echado a perder, pues podemos decir que todo el tiempo que dedicamos a montar todo esto pues se ha desperdiciado. Una de las cosas buenas de dedicarme ahora a crear contenido para las redes sociales es que este tipo de trabajos desperdiciados pues al menos han servido para generar contenido, y por ejemplo este tema de las vallas metálicas para entutorar tomateras suele hacer cierta gracia todos los años, así que bueno, no hemos sacado tomates, hemos perdido aquí un tiempo bastante preciado, pero hemos sacado varios SOR con unas cuantas visitas y pues varios vídeos de estos de los diarios de campo mientras lo hacíamos. Pero en fin, también es una enseñanza que cuando tienes terreno, no tanto cuando vives en el campo, sino cuando tienes terreno y te dedicas a experimentar con cosas, pues puede que te pase varias veces, ¿no? Esos intentos de sacar cosas nuevas adelante, o esas cosas que, pues yo que sé, a veces aquí nos ha pasado mucho, nos dan una semilla de cierto árbol o de cierto cultivo que por condiciones climáticas, por no ser de esta zona, sabes que seguramente no vaya a prosperar, pero simplemente le haces un agujerito, lo metes en una maceta, aunque tengas que dedicar cierto tiempo a hacerlo, y luego pues seguramente el resultado no sea el esperado, no vaya a salir adelante, pero es lo bonito también, ¿no? Probar cosas nuevas, hacer cosas distintas y ver lo que puede funcionar y lo que no. Por eso a veces cuando recibo comentarios de bueno, eso no se hace así, eso no tal, pues sigo con los proyectos para adelante, pues para comprobarlo por mis propios ojos, ¿no? Me parece una cosa realmente interesante. La visión empírica de las cosas y probarlas por ti mismo es lo que te hace adquirir ciertos conocimientos de primera mano que creo que realmente son muy valiosos. Por cierto, estas pitas otros años las he estado guardando, todo esto que sujeta la estructura de las vallas, pero recuerdo cuando las estuve colocando que ya estaban tan viejas que muchas de ellas se partían, así que como veis me las estoy echando al bolsillo para ya tirarlas, y el año que viene pues usar cuerda nueva que nos será más útil, la verdad. Estas vallas las iré amontonando todas ahí en una esquinita del huerto para que no molesten, de cara al año que viene pues volver a hacer este proceso, y con estas experiencias que hemos sacado de los hongos en
las tomateras, pues sacar el cultivo adelante y esperemos que esta vez pues sí que nos salgan tomateras, ¿no? Estas de aquí voy a cortar algunas de ellas, pero no me voy a poner a cortar todas las cuerdas. Ya cuando el año que viene tenga que montar la estructura, pues ya quitaremos todo lo que no sea necesario. Simplemente ahora voy a hacer el trabajo pues de desengancharlas de las tomateras y de desenganchar las vallas entre sí también. Si disfrutas con los diarios de campo, aquí te dejo 3 formas muy sencillas de apoyar este canal. Si no lo haces por mí, hazlo por mis animales. Desde solo 2,5 € puedes hacerte miembro del canal y acceder a los vídeos exclusivos para miembros que estoy subiendo cada semana. En ellos hablo de temas que no salen en los diarios de campo. Cuando vayas a comprar en Amazon, acuérdate de mí. A partir de ahora, en la descripción y comentario fijado de cada vídeo encontrarás un enlace a Amazon. Cuando vayas a comprar, entra desde alguno de mis vídeos porque a ti te costará lo mismo y yo me llevaré una pequeña comisión. Y si tienes una empresa, ofreces un servicio o conoces a alguien que pueda estar interesado, entra en patrocinalosdiarios.es y consulta las tarifas para patrocinar los diarios de campo. Acuérdate también de revisar que me estás siguiendo, dejar un like y pasarte a comentar algo. Y ahora seguimos con el vídeo. Hoy parecía que iba a amanecer el día bastante fresco. Cuando he estado haciendo ejercicio y tal, pues se notaba ese frescor mañanero, pero en cuanto ha salido el sol, aquí vuelve a pegar la temperatura fuerte, ¿eh? Todavía no nos podemos despistar, seguimos en verano, así que hay que tenerlo en cuenta para el tema cultivos y para el tema todo, porque como muchas veces digo, el clima es una de las cosas más importantes para los cultivos y para la vida en la naturaleza en general. Es más, yo cuando vivía en Madrid, pues sí que me ha interesado un poco siempre el tiempo, ¿no? Yo creo que como a todo el mundo, ¿no? Típica conversación de ascensor, siempre hablas del tiempo porque es una cosa común a los seres humanos que nos interesa saber pues si va a llover, la temperatura que va a hacer. Yo creo que va ligado pues a nuestro propio instinto de supervivencia y conservación, ¿no? Porque ahora quizás en nuestra vida moderna el tiempo es algo menos importante, del que incluso si vives en una ciudad, no tienes un huerto y no tienes cosas, pues te puedes desentender un poco. Simplemente pues quizás te toque un día de lluvia que te moleste en tus quehaceres diarios, pero desde que vivo aquí en el campo, en la naturaleza, no hay día que no consulte 3 o 4 veces la aplicación de la meteorología, porque ya te digo, aquí se acrecenta su importancia. Por ejemplo, si vas a hacer podas tienes que saber si va a llover para tener que echar cobre o no echar cobre, o directamente no podar por el riesgo de que entren hongos a las plantas. Cuando vas a hacer el huerto pues tienes que ver si van a pasar las heladas, así que ya te digo, aquí el clima juega un papel fundamental y adquiere muchísima importancia estar pendiente del tiempo que va a hacer. Según he estado viendo, los modelos indican que al final son predicciones a largo plazo y el clima, cuanto más a corto plazo lo tengas en cuenta, pues más fácil es que aciertes, pero en principio se viene un septiembre, si no muy caluroso, un poco dentro de la media. Lo que parece que no va a haber son precipitaciones. Fíjate que este invierno tuvimos el invierno más lluvioso que recuerdo, por lo menos desde que vivo aquí y estoy más apegado a este clima y cambio de temperaturas. A ver, Tesla, avanza rápido, que me haces atasco, ten cuidado. Cómo le gusta a Tesla venir a oler el huerto, a darse un paseo y a verme trabajar. Es bonito, ¿no? Como los perros pues nos tienen tanto en consideración, ¿no? Realmente se ve que eres la figura del líder. Cuando haces absolutamente cualquier cosa en la parcela y el perro siempre quiere estar al lado tuyo, ir detrás de ti. La verdad que los perros son una fuente de felicidad tremenda. Por cierto, el otro día me preguntaron si no quería tener pues quizás algún perro pequeño más. Ya sabéis que fallecieron Isi y Lucas, que digamos eran los perros pues más apegados a mí, ¿no? Porque tengo muy buena relación con Tesla, tengo muy buena relación con Pacho y Altria, pero al final la relación que establecía con Isi y Lucas, al ser perros pequeños, que además pues les dejaba pasar a casa, vivían pues prácticamente, hacían vida ahí dentro, dormían en los sofás. Y la verdad, lo he pensado, no lo descarto en un futuro, pero proactivamente no estoy buscando un perro, porque a pesar de que les eche de menos, sí que es verdad que te libera bastante la vida, ¿no? Al final estos animales pues pueden tener enfermedades, el gasto en alimentación, los cuidados que les tienes que dar, estar pendiente de que hagan una cosa, de que no hagan la otra, en fin, que en cierto modo me he quedado a gusto también sin estos perros pequeños. Además mantenemos también la casa más limpia, que es un punto importante. Los sofás, que ya sabéis que los tenía ahí todos con mantas y todo, pues ahora pueden estar liberados. Y ya te digo, aunque me dé mucha pena, de momento mi intención no es tener más animales. Voy a mantener los que tengo, incluso pues cuando vayan falleciendo algunos de ellos, como los pavos reales, que ya sabéis los problemas que hemos tenido en el huerto, pues seguramente no haga cambios, ¿sabes? Los mastines siempre tienen que
estar por una cuestión de robos. Ya sabéis que aquí se roba mucho, ya os lo he contado varias veces, y al final pues estos perros hacen desistir quizás a los ladrones de esos intentos de robo. Y los perros pequeños, que también tenían cierta función en la parcela, como es la de mantener alejadas a las ratas, pues al final con los gatos que tengo el problema de ratas quedó eliminado, así que de momento no me lo planteo más. Pero bueno, estoy mezclando temas en este inicio de los diarios de campo. Estábamos hablando de clima y de naturaleza, así que ya te digo, viene un septiembre en principio sin lluvias, con un calor que va a hacer calor, pero moderado se supone, aunque ya te digo, estas predicciones a largo plazo tampoco hay que tenerlas demasiado en cuenta, tampoco hay que fiarse demasiado, así que tendremos que ir viendo cómo evoluciona pues el clima un poco día a día, semana a semana. Y estoy últimamente bastante pendiente del clima porque, como ya sabéis, tengo ahí montados los semilleros del huerto de invierno, y si bien las plantas pues luego os lo enseñaré, porque en el último vídeo dije que os lo iba a enseñar y al final se me olvidó. Por cierto, hay un tipo de planta por aquí por el huerto, macho, que cuando se seca se te pega los calcetines, tío. Además es súper desagradable, luego es súper difícil de quitar, aunque metas el calcetín en la lavadora se queda pegada. No sé cómo se llama la planta, tío, pero la odio con toda mi alma, es la peor mala hierba que existe. Luego voy sacando todos los, ya te digo, los calcetines de la lavadora y están todos llenos de la plantita esa, que además como se queden por dentro pica un montón. Y entonces el huerto de invierno, ¿qué pasa? Pues ya te digo, estamos haciendo esto básicamente porque en cuanto avancen un poquito los semilleros, todavía les queda por crecer, ¿eh? Yo diría que tenemos todavía como 2 o 3 semanas de margen para que sean plantas resistentes que se puedan traspasar al suelo, pero vamos a ir haciendo ya este trabajo, porque como hablé en el último capítulo, en el campo es importante pues también la mentalidad de medio y largo plazo, pensar no en lo que vas a hacer hoy, lo que vas a hacer mañana, sino pensar de cara a la estación e incluso a la temporada siguiente. Aquí todo tarda en producir. Si vas a querer tener aceite de oliva, pues vas a tener que plantar un olivar y hasta dentro pues quizás de 5 años no saques una cosecha. El huerto de invierno lleva, bueno, el huerto en general, el de invierno y el de verano lleva unos plazos algo más cortos que estos cultivos, pues por ejemplo un olivar, pero también hay que hacer este tipo de tareas pues pensando en, pues eso, en 1 mes, 2 meses vista. Así que por eso me he puesto a hacer esto esta mañana, quiero dejarlo todo despejadito. Además tendré que quitar la mala hierba de los agujeros de las tomateras y tal, aunque eso lo haré ya directamente antes de la plantación, porque ahora todavía con estas temperaturas y teniendo el riego por goteo montado, porque esa parte de las tomateras todavía queda alguna remolacha, que si bien han agarrado pocas por el tema climático que hablábamos antes y por esta experimentación, ¿no? Porque al final descubrí que las remolachas se daban bien en el huerto de verano, aunque la segunda tanda que intenté plantar, como fue en medio de una ola de calor y ya teníamos pues cerca de 40 grados, esas no se han desarrollado bien. Pero tenemos 4 o 5, pues ya te digo que como el riego está conectado a este de los calabacines, que van a seguir produciendo por lo menos 1 mes o mes y medio más, pues seguiremos echando agua, así que no merece la pena quitar la mala hierba. Pero bueno, así adelantamos un poquito de trabajo quitando todas estas vallas. Este año tengo bastantes esperanzas puestas en el huerto de invierno debido a los aprendizajes del año pasado. Creo que va a salir un huerto de invierno pues bastante mejor, ¿no? ¿Sabes? Porque al final el año pasado, como quien dice, era el primer huerto de invierno. Bueno, no era el primero, era el segundo, pero sí el primero que llegaba a su fin, porque el primero se lo comieron las cabras un día que se me colaron cuando tenía tantas cabras. Mira, aquí nos ha quedado una cuerda puesta, vamos a quitarla. Así que ya te digo, vamos a ir preparando todo esto. Y quería hablar de un concepto muy relacionado con este tipo de actividades que hago, con esta integración que he sentido con la naturaleza después de venir de Madrid. A veces sigo hablando mucho quizás de Madrid, ¿no? Al final es que es curioso, ¿no? Pues sé que es una cosa que gusta bastante, ¿no? Hablar pues lo que es del cambio de vida, porque hay mucha gente en la ciudad interesada en hacerlo, ¿no? Y que quiere seguir un poco mis pasos, pero realmente llevo ya 8 años por aquí. Al final va a hacer media vida que estoy por aquí, todavía voy a hablar de mi cambio de vida, pero he sacado tantas valiosas experiencias de ello y sé que gusta tanto, pues que es inevitable mencionarlo, ¿no? Pero de lo que quiero hablar no es concretamente del cambio de vida, sino de una adaptación y una cosa
que he notado al venir aquí, y esto está relacionado con cierto contenido que estoy consumiendo en YouTube ahora mismo, contenido sobre la vida en Japón, tío. No sé por qué me ha dado ahora por saber cosas de los japoneses, quizás por ser una sociedad con unas costumbres y un modo de vida tan distinto a la nuestra, que al final también tiene que ver mucho con la religión, ¿no? Son una sociedad bastante más individualista, donde digamos hay un menor sentimiento comunal y un sentimiento más pues de no molestar al otro. No voy a entrar en detalles sobre esto, pero bueno, estoy viendo varios youtubers, estoy viendo pues a Japatonic, que es el que más me gusta, que te habla de estas costumbres. Además es un argentino de origen japonés, entonces es muy fácil que te lo traiga, ¿sabes? Sabe cómo somos, digamos, los latinos. Bueno, yo no soy de Latinoamérica, pero al final España y Sudamérica, Latinoamérica o como quieras llamarle, pues compartimos rasgos, ¿no? Somos gente mucho más cercana que en Japón, más empática diría incluso y tal. Pero habló de un concepto muy interesante que si bien había escuchado alguna vez, pues no había profundizado en él, y es el concepto de Ikigai. Es una palabra, y este tipo de palabras barra conceptos que describen tantas cosas en una sola palabra siempre me han flipado. O sea, porque tú puedes tener la palabra casa, que evidentemente pues define una estructura, no he mirado la definición, pero supongo que tendrá unos cimientos, un tejado, y es un lugar donde habitan personas, pero luego tienes el concepto de Ikigai, que para describirlo pues necesitas por lo menos 10 o 15 minutos de vídeo, y ya te digo, son conceptos que me parecen súper interesantes. Y ahora os voy a hablar un poco de él, pero podríamos decir que yo en la naturaleza, en hacer mi huerto, tener mis cultivos, tener mis animales, buscar cada día ser un poco más autosuficiente, pues podríamos decir que he encontrado mi verdadero Ikigai. Aunque quizás una de esas patas cojea un poco, estoy buscándola todavía, pero estoy seguro que esa pata también estará relacionada pues un poco con todo esto de la naturaleza, los cultivos y demás. ¿Y en qué consiste este concepto de Ikigai? Pues digamos que incluye 4 grandes vertientes. El concepto en general viene a significar como propósito de vida, un poco lo que te hace levantarte por las mañanas, lo que te hace seguir adelante, lo que te hace, pues lo que te da motivación, lo que da pues un sentido real a tu vida, ¿no? Pero dentro de esto, que también pues existen otros conceptos, tanto en filosofía incluso griega, en filosofías pues en todas partes, ¿no? Está el raison d'être también en francés, supongo que en español, no sé si hay un concepto que defina tanto esto, pero bueno, lo que quiero decir, vienen a ser conceptos más motivados por una visión filosófica, una visión ética, pero me gusta mucho este concepto de Ikigai japonés porque también mete dentro una motivación económica, ¿no? Y al final pues ya sabemos lo importante que es el dinero en el mundo, todas las personas tenemos que hacer una cosa u otra para ganarnos la vida, entonces quizás este concepto en otras culturas y en otras cosas es demasiado utópico, pero en Japón pues al darle ese concepto también digamos laboral, me parece digamos la forma de concebirlo más completo, esta razón de ser, esta motivación. Y es que el Ikigai lo que significa es aunar 4 cosas en una, ¿vale? Primero, digamos, lo que te motiva, tu pasión, lo que te gusta hacer, lo que te hace levantarte por las mañanas. Eso es sobre lo que te gusta investigar, sobre lo que quieres saber más o sobre lo que quieres hacerte experto. Y ya te digo, yo creo que aquí en la naturaleza y en todo esto, pues como os hablaba antes de la experimentación y todo, ¿no? Cuando te motivas a experimentar y a probar cosas nuevas, a hacer cosas distintas y todo sobre un área concreta, pues seguramente es porque sientes cierta pasión en esa área que quizás pues no encontrarías en otras cosas. Hay gente pues que lo sentirá con la música, hay gente que lo sentirá con pintar, y yo creo que lo he encontrado en el campo, en los cultivos, en los animales, en la búsqueda de la autosuficiencia y demás. Y luego la segunda cosa que incluye el Ikigai digamos, es también aportar algo al mundo, ¿no? Esta parte quizás sí puede ser la versión más ética, más filosófica y más relacionada pues con conceptos como el griego, que no me acuerdo ahora mismo de la palabra, os lo dejaré por aquí abajo, o varios conceptos que existen en otras regiones parecidos, y es aportar algo al mundo, ¿sabes? Que tu trabajo, que esa motivación que hagas realmente suponga una mejora para la gente de tu alrededor y en general pues para el mundo, ¿no? Pues quizás si tú compones determinada música o pintas ciertos cuadros, puedes crear una reacción estética en las personas que les haga, pues, no sé, cambiar de vida o les haga mejorar la que ya tienen, ¿no?
Entonces, pues aquí, relacionado con los cultivos y tal, pues por eso también me faltan todavía varias patas de este Ikigai, porque creo que quizás no esté ayudando al mundo, aunque quizás estos diarios de campo a determinadas personas pues le hagan entretenerse, le hagan pasar un buen rato, os acompañen en vuestro día a día, y parece que no, y muchas veces la gente se ríe de los influencers como que es un trabajo que no es válido, pero al igual que yo veo muchos vídeos que me parecen interesantes, entretenidos, que me sirven para aprender cosas o simplemente para pasar el rato, pues creo que ese entretener a la gente, hacerle desconectar un poco de sus dramas del día a día, pues es también un buen propósito, ¿no? Porque no todo tiene que ser fabricar cosas que le cambien la vida a las personas o vender servicios que les hagan mejorar, sino que el simple entretenimiento pues también es una mejora, ¿no?, para el mundo. Aunque en este sentido, y relacionado con otra parte del Ikigai que vamos a tocar ahora, pues quizás en un futuro, ya que estamos hablando pues de cultivos y de cosas así, pues este beneficio para el mundo sea sacar algún tipo de producto o vender algo de producción propia. Quizás esa fábrica de mermeladas que menciono pues tanto tiempo, ¿no?, y que en un futuro pues quizás sea una especie de sueño que se haga realidad, pues eso sí que le daría un propósito en el ámbito más amplio de la palabra y me haría entrar más pues dentro de este Ikigai, ¿no? Y ahora vamos con la parte económica de este concepto, pues tan buen concepto, ¿no? Me parece un concepto tremendamente bueno, que si todos llegáramos a alcanzar seguramente seríamos más felices, y es la parte económica. Y es que al igual que otras culturas se quedan simplemente en este encontrar tu pasión o en esta forma de ayudar a los demás o cambiar el mundo. ¡Ay, las vallas, que la lío! Ya me han tirado todo, tío. Esto luego voy a tener que atarlo. No sé si lo estáis viendo, pues se me ha quedado la cámara un poco lejos, pero vamos, se ha salvado el peral de milagro. Casi me cargo el peral aquí en un momento, tío. Vamos a ponerlas así como más apoyadas en la pared. Yo creo que así ya no se caen. Se me ha salido un palo que tengo aquí para sujetar el riego por goteo de los perales, pero bueno, no pasa nada. Al árbol en sí no le ha pasado nada. Pero bueno, estábamos con la parte económica del Ikigai, y es que lo que aúna esta palabra es que además de esa pasión que has encontrado, pues tiene que ser una pasión en la que puedas ganarte la vida, ¿no?, obtener un sustento. Y eso me parece una conjunción de conceptos muy interesante, tío. Hay una frase que dice como que trabaja en lo que te gusta y no volverás a trabajar nunca, ¿sabes? Que se refiere pues al hecho ese de que lo suyo en la vida es encontrar un trabajo que te guste, que te apasione, que no se te hagan largas las horas en las que estés en ese trabajo, y por eso me ha parecido tan interesante esto. Yo de momento con YouTube pues no puedo ganarme la vida al completo, pero sigo trabajando en ello, y ya te digo, pueden surgir proyectos secundarios relacionados con la parte de hacer lo que te gusta, que en un futuro sí que me den mejor de comer que pues lo que estoy ganando actualmente con YouTube. Que por cierto, si quieres ayudarme a que yo siga encontrando mi Ikigai y que mejore esta parte económica, pues te recuerdo que por solo 2 euros al mes te puedes hacer miembro de este canal. Así apoyas este proceso de sacarle también el lado económico a lo que es mi pasión, y ahí podrás acceder a un montón de contenido exclusivo. He subido hace poco ya el segundo diario de campos exclusivo para miembros, que si te gusta todo esto que estás viendo, pues te recomiendo que te hagas miembro, pues vas a tener un montón de horas de contenido, de este contenido, que si estás aquí imagino que es porque te gusta. Si estás aquí y no te gusta, y pues no sé qué haces aquí realmente. Así que bueno, también tenéis ahí todas las recetas del huerto y todo, en fin, que no quiero dar mucho la brasa con esto, pero al final en la búsqueda del Ikigai, pues en cierta parte también os tengo que pedir todo esto. Y luego llegaríamos a la cuarta pata del Ikigai, que es básicamente que esta pasión, que este rédito económico que le saques a esta pasión, pues sea algo en lo que seas bueno, ¿no? Esta al final es como bastante básica, y pues mira, aquí podemos decir que todavía no he llegado al culmen del Ikigai, ¿no? Porque no me considero experto en esto del campo todavía, ni en el huerto, ni en muchas cosas, ¿no? Al final voy aprendiendo poco a poco, un poco cada día más. Por ejemplo, este año he sacado valiosas experiencias que os compartí en los últimos diarios de campo. Pero bueno, creo que esta pata del Ikigai es una pata que, si no eres una persona conformista, que si crees en la mejora continua y lo que buscas es pues ir mejorando poco a poco en estos ámbitos de la vida que te apasionan, pues creo que nunca estará cumplida del todo, ¿no? Porque
Yo creo que siempre puedes ser mejor en lo que haces y que no hay que perder esa ambición de mejorar y esa ambición de crecer. Así que bueno, poco a poco y sacando pequeñas experiencias, aprendiendo de los errores, creo que llegaremos a cumplir bien esta pata del Ikigai también. Un concepto muy interesante. Lo que decía el Japatonic que es al que se lo escuché, que sí que comentaba que, por ejemplo, se ha escrito un libro, a ver si lo encuentro y os lo dejo por aquí abajo, de unos españoles que hablaban de este concepto del Ikigai y quizás le aportaban unas perspectivas demasiado místicas, filosóficas, como queréis llamarlo, y que Ikigai pues muchas veces en Japón se usa simplemente como un término, pues yo que sé, de un señor mayor que ya está jubilado, quizás no le queda familia o lo que sea, pues se compra un perrito y se dice pues que ese perrito es su Ikigai, que es lo que le hace levantarse por las mañanas, es su pasión y tal. O sea que a veces también en Occidente le hemos dado cierto misticismo y hemos desvirtuado un poco el consejo, pero creo que esa desvirtuación, no sé, ha creado una cosa muy bonita, ¿sabes? Un concepto muy bonito que merece la pena estudiar. Así que ya os digo, si queréis profundizar un poco, ahí os dejo el libro, que no he tenido el placer de leer, aunque lo mismo me lo leo, ¿no? Me parece un tema de lectura interesante, pero tengo tantos libros interesantes pendientes de leer y tan poco tiempo para leerlos que, en fin, no sé si me lo podré leer algún día. Tengo ahí un montón de libros apuntados, tío. Algunos de ellos los he mencionado en los diarios de campo. Hay uno que me hace especial gracia, que sí que lo tengo pendiente también, que es que, pues, cómo la patata ha llevado a la humanidad hasta donde somos, ¿no? Cómo es un cultivo tan resistente y tal, que se adapta a todo, que ha sacado a la gente de hambrunas, de tal. Es que hay tantos temas interesantes en la vida. Por eso el Ikigai está bien, ¿sabes? Y sí que creo que es importante centrarse a veces en un tema para perfeccionarlo, sobre todo también pues si vas a montar una empresa, si vas a montar un negocio, evidentemente tienes que aprender mucho de un tema, pero luego la vida es tan amplia, existen tantos mundos tan distintos, tantos ámbitos sobre los que investigar y estudiar. Yo considero que tengo una mente curiosa, creo que es una cosa pues beneficiosa, ¿no? Que te plantees cosas, que si surge quizás algo nuevo, pues digas, oye, mira, voy a indagar sobre esto en Google a ver qué encuentro. Y a mí pues eso, si bien los diarios de campo lo han, ¿sabes?, lo han incentivado, porque claro, yo por ejemplo estaba escuchando esto del Ikigai y dije, pues voy a profundizar un poco para hablarlo mañana mientras quito las bayas de las tomateras, pero ya de por sí he sido una persona siempre curiosa, que se ha interesado por muchos ámbitos distintos en la vida, y eso pues me ha ido dando ciertos conocimientos que está bien, ¿no? Saber un poco de una cosa, un poco de otra. Pues cuando era joven, por ejemplo, me compré una cámara fotográfica buena, hice un curso de fotografía, luego me dio por ser DJ, tengo ciertas nociones de producción musical que quizás me han trabajado el oído para hoy editar vídeo y hacerlo de una manera más estética. En fin, un montón de áreas de la vida. Luego descubrí, por ejemplo, la economía y la inversión. Como podéis ver en el nombre de Stocks and Tomatoes, pues es una cosa que me gustó también mucho y que ahora, pues tanto para mis finanzas personales como para mover el dinero, considero que me han venido muy bien. Así que sí, está muy bien centrarse en un ámbito de la vida e intentar desarrollarse profesionalmente en él, ser cada vez mejor, pero creo que también es interesante ir dando pellizquitos en diversos mundos, en diversas áreas, que te hagan, pues al final, tener un conocimiento amplio sobre muchas cosas que suceden en el mundo, ¿no? Y bueno, creo que ya os he dado buena chapa mañanera. Creo que el concepto del Ikigai está ya bien, creo que no hay que ampliarlo más, ¿sabes? Seguramente lleve 20 minutos o así hablando. Eso es curioso también, me lo decís muchos, que cómo se me ocurren cosas para estar todos los vídeos 1 hora y pico hablando. Y si te digo la verdad, no lo sé. Es más, en mi vida normal no me considero especialmente hablador. O sea, soy una persona, a ver, no callada, ¿sabes? Si tengo confianza con una persona, pues me lanzo a hablar y hablo bastante. Pero no sé, tampoco soy el típico centro de atención de los grupos o que siempre tiene el mejor tema de conversación, pero he naturalizado esto tanto de las grabaciones y todo, tío, que en ese sentido, pues aquí me explayo y no me callo. Así que me voy a callar un poco, voy a seguir yo quitando todo este vallado. Bueno, voy a quitar todo menos el que está lindando con las plantas de calabacines, porque es lo que hace de sostén a la malla antipavos reales que tiene que seguir instalada para sacar la última producción de calabacines del huerto, un mes y medio, yo os digo que les quedarán, y luego ya pues no sé qué haremos. Seguramente
nos pasemos a ver los semilleros, que tengo que regarlos, tengo que regar también la albahaca. Me gustaría hacer pesto porque todavía me queda un poquito de pesto, pero ya quiero ir haciendo, ¿sabes?, para congelar, para poder tener pesto durante todo el año. ¿Veis? Otra cosa que he aprendido este año. He visto bien cómo cuidar la albahaca, le viene muy bien esa semisombra que le hemos tenido, he visto que necesita un riego periódico, ya aprendí el año pasado que hay que evitar que florezca porque le da amargor y aparte hace pues que deje el desarrollo vegetativo. Pues lo que os digo, al final un aprendizaje continuo en busca de ese Ikigai. Y en el último capítulo os dije que os iba a enseñar cómo iban los semilleros del huerto de invierno y al final se me olvidó. Así que aquí los tenéis, como veis, ya clareados, que lo estuvimos haciendo el otro día. Simplemente he dejado pues unas 2 o 3 plantitas en cada semillero y parece que están evolucionando bastante bien. Ahí tenéis las zanahorias, que a pesar de estos consejos que me disteis, que valoro mucho, seguir aportándome cosas a pesar de que en algunas pues intente hacerlo a mi manera, pues hemos hecho semillero de zanahorias a pesar de que es preferible la siembra directa. Pero bueno, también tengo esta parte empírica, como cuando hice el experimento de pisar los ajos respecto a no pisarlos con otros, para intentar sacar conclusiones por mí mismo. Como ya os dije, otros años las zanahorias las hemos comprado directamente en la tienda, así que imagino que allí las harán desde semilleros. Pero sí, bueno, si todo el mundo dice que mejor siembra directa, pues seguramente tengáis razón. Así que se viene otro experimento empírico en la parcela. Sembraré estas zanahorias en el huerto, pero como me quedó media bolsa de semillas, pues lo que vamos a hacer es comprobar si es verdad que hay distinción entre partir de semillero siembra directa y la otra mitad las haré a siembra directa y os iré contando los resultados. Por cierto, hace calor todavía, ¿vale? Han bajado las temperaturas, pero hoy seguramente lleguemos a los 33-34 grados y además luego llega el veranillo de San Miguel, que suben bastante las temperaturas. Así que lo que voy a hacer con esto, aparte de regarlo, porque he venido básicamente a regar tanto esto como la albahaca, que fijaos cómo tenemos la albahaca, o sea, os voy a bajar la cámara para que veáis la altura que tienen ya estas plantas. Tengo que hacer pesto sin falta. Si no lo hago hoy, lo haré pues para el próximo diario de campo, aunque no os enseñaré todo el proceso porque ya lo he hecho, básicamente, ya os lo he enseñado. Pero tenemos novedad y es que he comprado los ingredientes de la receta tradicional, he conseguido encontrar el queso parmesano y muchas gracias a una persona que me dijo que los piñones del Mercadona no estaban en la sección de frutos secos, sino en la sección de los botecitos de especias. He comprado también piñones, así que la próxima será hacer la receta tradicional. Pero bueno, ahora vamos con los semilleros. Ya os digo, voy a dejarlos cubiertos con esta malla sombreadora que tenemos aquí. Yo creo que le va a venir bastante bien y luego le pegamos también un riego. Y creo que a partir de ahora estas mallas de sombreo las voy a utilizar más en la parcela, porque este año, por ejemplo, como las tomateras se me han echado a perder, pues no he tenido ni siquiera que plantearme una pregunta que me hice, y es que si sería beneficioso para ellas pues ponerles esta malla de sombreo, ¿no? Pues por ejemplo este año hemos tenido una ola de calor, hemos estado 15 días a 40 grados, incluso algún día más temperatura todavía, 42, 43 grados, y yo creo que la mayoría de cultivos del huerto, si bien aguantan estas temperaturas, creo que este sombreado les vendría bastante bien. Así que lo mismo para el año que viene, tenemos que comprar unos cuantos metros de esto y meterle más sombreado al huerto, ¿no? Además, pues a bastantes cultivos, ¿no? Yo creo que además de las tomateras, pues incluso los pepinos y un montón de cultivos más les vendría bien. Por ejemplo, sandías y melones no hace falta, porque estoy contento con esta técnica de sombreado que utilizo, que básicamente es la de que la propia mala hierba de los alrededores las tape, pero para otros cultivos como tomateras y demás, pues ya te digo, yo creo que le va a venir bastante bien. Y bueno, esto lo dejamos así cubierto y esto yo creo que va a evolucionar bastante mejor. Eso sí, este lado lo voy a dejar así un poco más abierto, aunque le dé el sol de las mañanas, porque ahora lo veréis, la riego con la manguera a través de esta valla de aquí, y claro, si lo dejo todo tapado pues ya sería un coñazo y tendría que venir a regarlas con la manguera de aquí. No tengo adaptador para el difusor, para el diámetro de esta manguera, así que yo creo que lo vamos a dejar así. Le estamos tapando el sol duro, que es el sol de mediodía, el sol de media tarde, que nos los tapará con esto de
aquí, y luego como tenemos la higuera bastante crecida para el último sol de la tarde, pues también nos lo tapa y simplemente pues le estará dando el sol tanto a través de esta malla, que algo de sol reciben, como el sol mañanero, que no es tan fuerte, que le dará pues a través de esa otra vallita. Así que yo creo que así le va a ir mucho mejor y lo vamos a dejar así. Y ya te digo, estas mallas de sombreo va a haber que estudiarla porque yo creo que es muy beneficiosa. Voy a meterle un poco de agua y luego seguimos haciendo cosas. Y por cierto, hablando de zanahorias, fijaos en este recipiente que tenemos por aquí. Estaba hablando con mi padre y le comenté la idea esa que me dijeron, pues de que había gente que usaba pues la típica bañera antigua que te sobra de casa, que tiene mucha profundidad para cultivar las zanahorias, porque el mayor problema que tuve con ellas es que si bien de sabor estaban muy buenas, pues me quedaron así como achataditas, arrugadas, un poco deformes, ¿sabes? Y me dijeron que eso tiene que ver sobre todo pues con una tierra pelmazada, que la zanahoria parece un cultivo sencillo, ¿no? Porque luego la ves tan barata en el supermercado, pero necesita una profundidad de tierra, una tierra arenosa para que, digamos, la zanahoria no choque y pueda desarrollar todo su tamaño. Así que como no tengo una bañera, pues mi padre ha encontrado este recipiente, pero fijaos qué altura tiene, es una altura bastante importante y yo creo que si bien no voy a plantar todas aquí porque quiero plantar más zanahorias, mirad, le he hecho también ahí unos agujerillos de drenaje para que no se acumule el agua, pues aquí voy a hacer una mezcla de sustrato y sobre todo mucha arena de río, la típica arena de obra, pues para hacer hormigón y para hacer todo ese tipo de cosas que tenemos pues bastante ahí acumulada, y veremos, pues mira, otro experimento empírico de estos, y al final es lo bonito de la vida, ¿no? Experimentar y probar cosas, y meteremos unas cuantas aquí, a ver si se desarrollan mejor y a ver si con esta tierra más arenosa pues desarrollan todo el tamaño que deberían estas zanahorias. De todas formas, me gustaría encontrar más recipientes como estos, y si encuentro los suficientes, pues incluso lo mismo no meto ninguna en tierra en sí, porque en tierra yo por mucho que are, al final cambiar la estructura de una tierra tan arcillosa es realmente complicado, y yo creo que nos volvería a pasar un poco lo del año pasado. Así que estoy en busca de este tipo de recipientes así altos para el cultivo de zanahorias. Y ya te digo, probaremos varias cosas, quizás sí que meta algunas en tierra para ver las diferencias, aunque bueno, como lo vimos el año pasado ya estaría, y también identificaré las que vienen de semillero y las que son de siembra directa para comprobar si efectivamente existe tanta diferencia entre un tipo de cultivo y otro. Una menos cuarto de la tarde, y no es que haya tardado tantísimo en quitar las bayas de las tomateras, sino que me he puesto a hacer un poco de pesto casero. He grabado algunos planitos que os dejaré luego a la hora de la comida, pero cuando ya he hecho una receta, pues no sé, me parece redundante dejaros toda la preparación y todo. Y cuando he acabado de hacer el pesto, me he planteado dos opciones: si comer ya o echarle narices y hacerme otro viaje de leña, que ya os he dicho que todo esto pues lo iremos llevando a ratitos así. Así que la opción, como habéis visto, ha sido la segunda, y me voy a cargar un poco de leña en la furgoneta, que me quedarán como 5 o 6 viajes, que ya te digo, a lo largo, pues entre esta semana y la que viene yo creo que lo dejaremos hecho. Y me he planteado la opción de comer, porque en verano pues ya os estuve contando que he estado haciendo como jornada continua, alargando las mañanas, pero poco a poco, y pues con esta mímesis que me gusta llevar con las horas solares y con la naturaleza, pues iré adelantando los horarios hasta volver, digamos, al horario de invierno, donde como incluso algunos días a las 12:30 de la mañana, que hay que tener en cuenta que me levanto muy pronto, así que yo diría que son los horarios más coherentes: comer pronto, cenar pronto, levantarse pronto y al final pues ir un poco con el sol, ahora que el sol se adecua a estos horarios tan madrugadores que me gusta llevar. Y por cierto, hablando de cocinar, sobre todo los que me sigáis desde un inicio, cada vez estaréis viendo que hago más recetas y más aprovechamientos de los productos que tenemos. Estas mermeladas, este año también he descubierto el pesto, el tomate frito, pues que si bien este año no hemos podido hacerlo, en cuanto tengamos disponibilidad de tomates lo volveré a hacer, por no decir que me sigo haciendo mi bizcocho de calabacín, que intento que sea incluso a diario, por dos razones: no ya porque esté tremendamente rico y espectacular mi bizcocho de cacao y calabacín, sino por el hecho de que también es la mejor forma de introducir verduras en la dieta para una persona como
que no le gustan tanto. Pero estoy descubriendo una doble vertiente en la cocina. Si bien es divertido y sobre todo me gusta experimentar, he tenido fracasos con algunas recetas. Pero bueno, es igual que lo que os cuento de la naturaleza, ¿no? Al final, ¿qué pierdes? Unos poquitos ingredientes que te has gastado 1 euro y tienes que tirar un bizcocho. Pues tampoco pasa nada, ¿no? Pero estoy descubriendo también la de tiempo que lleva a cocinar, tío. Es increíble. Yo antes, que prácticamente no sabía hacer ni un huevo frito y vivía feliz con ello, me estoy dando cuenta ahora de cuando haces una elaboración más compleja, pues todo el tiempo que requiere, ¿no? Y esto me ha hecho pensar en algo, porque claro, yo ahora imagínate, este año estoy liado por X cosas y no me hago la mermelada de higo, pero quiero comer mermelada. Pues nada, tengo el Mercadona a un paso, me compro una mermelada y a tomar por saco, ¿sabes? Pero antiguamente las cosas no eran así. Antiguamente, si querías algo, tenías que fabricártelo, producírtelo o en fin, hacértelo tú de una u otra manera. Porque muchas veces romantizamos la vida antigua, la vida tradicional, y yo el primero, pues que hablo un poco de mantener la tradición, de volvernos a los orígenes, de autosuficiencia incluso. Pero claro, esto también tiene sus lados negativos, y es que por ejemplo ahora entre el tema del pesto, el tema de la mermelada, el tema del bizcocho del calabacín, en que en general mi dieta pues pasa a ser un poco más elaborada, pues yo qué sé, simplemente pues cocerte una pasta o cosas así que parecen sencillas, pero vas sumando tiempo. El día que no toca hacer mermelada, toca hacer pesto, el día que no toca hacer otra cosa, y se te va una barbaridad de tiempo, ¿eh? Por eso también tenemos que tener cuidado con romantizar demasiado la autosuficiencia o esta vida tradicional en general. Pero claro, por mucho que hable yo de autosuficiencia y todo, pues no tiene que ser tampoco una cosa de máximos, ¿no? Yo no aspiro a tener una autosuficiencia completa, porque imagínate si estas labores de hacer tus conservas y tal, de hacerte una buena comida, pues tuviéramos que sumar todos los demás ámbitos de la vida. Por ejemplo, aquí me veis que estoy recogiendo leña, pero con esa comodidad de que si supiera que no tengo tiempo para hacerlo, que me voy a quedar sin leña en algún momento del año, pues tengo un aire acondicionado que le doy a un botón, hace clic y se pone a funcionar, ¿no? Pero antiguamente no era así. Antiguamente, si no tenías leña, tú y tu familia pasabais frío. Antiguamente, si no hacías conservas durante el invierno, no tenías nada que llevarte la boca. E imagínate pues que tienes cualquier problema físico o cualquier problema que no te deja trabajar tanto en este tipo de cosas, pues no tenías ese Mercadona tan a mano para comprarlas. Que, en fin, pues ya te digo que esto de la autosuficiencia no tiene que ser una cosa de máximos. Sí que me parece que cuanto más escales en ella, en los ámbitos de tu vida, por lo menos para las personas que son, pues como yo, ¿no? Sí que te va a hacer sentir más realizado y feliz, a pesar de que gastes mucho tiempo haciendo estas cosas. Porque yo cada mañana que abro mi mermelada de higos y que sé que tengo, pues yo creo que tengo ya 50 botes ahí almacenados, y que voy a tener todo el año, pues ni pienso en el tiempo que me ha llevado los cuidados de la higuera, ni en hacer la mermelada y todo, simplemente sonrío y digo, hostia tío, esto lo he hecho con mis manos, estos higos los he producido yo mismo y soy feliz. Pero también soy feliz por eso, ¿no? Porque sé que siempre tengo el respaldo de la vida moderna acompañándome por si en otro ámbito de la vida no quiero ser autosuficiente. Porque imagínate tu tatarabuelo, o incluso llevándolo a más generaciones para atrás, que no solo tenían que hacer este trabajo de conservas, este trabajo de alimentación, sino que, pues imagínate, antes se hacían su propia ropa. Antes, pues yo qué sé, todas las cosas, todos los accesos a bienes modernos no los tenían, ni siquiera tenían esta furgoneta para cargar leña, se tendrían que ir pues con un burro al monte, cargarlo de cestas y dar 20.000 viajes para hacerlo. También pues en el trabajo de la agricultura, ¿no? Pues por ejemplo, yo qué sé, ejemplos tontos que se me ocurren, ya visteis el año pasado que me compré por ejemplo unas tijeras de podar eléctricas que me han quitado un montón de horas de trabajo. Pues antiguamente seguramente no había ni tijeras de podar, tenías que hacerlo todo con un hacha, tenías que hacerlo todo, el riego del huerto por ejemplo, tío. Supongo que habría que buscar un río, canalizarlo de alguna manera, porque claro, no existía ninguna bomba para bombear el agua ni nada, y llevarlo todo a regar. En fin, que la vida antigua tenía sus cosas positivas, la tradición mola, y creo que hay ciertas cosas que tenemos que retomar,
pero también vanagloriarnos un poco, ¿no?, del punto que hemos llevado la sociedad, que si bien tiene ciertas cosas, muchas cosas muy malas, esta vida moderna que nos tiene a todos frenéticos, con chutes de dopamina constantes, adictos a redes sociales y adictos a un montón de cosas, pero también tiene esos beneficios de la comodidad y de que mucha gente pueda acceder a todo tipo de bienes y servicios sin tener que realizar esfuerzos. Por no hablar, pues, por ejemplo, el privilegio. Imagínate, pues una persona, ¿sabes? Yo pues me considero joven, soy activo, me gusta el trabajo físico y todo, pero antiguamente que tenías que hacer todas estas cosas, imagínate eso, tienes un problema físico, además un problema para toda la vida, que hayas nacido con ello. Pues era una pena, tío, porque eso marcaba cómo iba a ser toda tu vida. Es más, si nos vamos a tiempos antiguos probablemente ni siquiera vivirías mucho, y si nos vamos a tiempos más antiguos incluso puede que los miembros de tu grupo te eliminaran porque supusieras una carga para ellos. Y ahora pues cualquier tipo de persona, cualquier tipo de problema físico o lo que sea que tengas, siempre que tengas dinero, eso sí, porque eso no ha cambiado, tanto antes como ahora el dinero sigue siendo el rey, pues puedes solventar todas tus necesidades, ¿no? Y bueno, simplemente estaba haciendo antes el pesto y se me ha ocurrido esta reflexión, que es una crítica que a veces hacen en mi canal, que a veces he hablado de ello, ¿no? De bueno, la autosuficiencia no merece la pena, no merece tal. Pues quizás no le merece la pena a mucha gente, y ya te digo, esa autosuficiencia total, pues sí que te digo que no merece la pena. Porque imaginaos yo, además de hacer el pesto, hacerme el bizcocho, hacerme tal, cuidar el huerto, los frutales, ahora mismo pues he venido aquí pero he dejado regando, en cuanto llegue tengo que cambiar la manguera, en fin, todas estas cosas que veis y muchas que no veis porque no saco todos los trabajos que hago aquí en los diarios de campo. Pues imagínate sumarle, pues yo que sé, el coser tu propia ropa, por ejemplo, ¿sabes? Que ya te lleva un montón de horas. O cortar toda esta leña con un hacha, en fin, que es simplemente una vida dedicada a suplir tus necesidades más básicas. Y ya te digo, yo el primero que caigo en esta romantización, incluso hablo a veces de cosas más antiguas, incluso de cazadores, recolectores, de no, los humanos somos cazadores, recolectores y tendríamos que adaptar la vida pues un poco a como éramos antes. Sí, pero en ciertos ámbitos, ¿vale? Porque cuando eras un cazador recolector te hacías un corte en la pierna, te infectabas, te morías, tu familia ya no tenía cómo subsistir, se moría de hambre. En fin, que la vida era muy cruel y que la modernidad tendrá sus cosas, como os he comentado, pero al final nos da cierto bienestar, cierto acceso a cosas, también sobre todo en los países desarrollados, porque esta es una visión pues desde el primer mundo, ¿no? De un país que si bien cada vez se le ve un poquito más en decadencia, y no solo a España sino a Europa en general, pues tenemos una vida desarrollada, una vida cómoda y una vida que merece ser vivida, ¿no? Y también hay que pensar en eso, que hay gente pues que sigue viviendo todos estos problemas que he comentado de la antigüedad, pero en pleno 2025, que es triste pensarlo, ¿no? Aunque bueno, luego hay este es un tema quizás difícil de tocar, ¿no? Porque hay muchas perspectivas de la vida y quizás esa gente también sea feliz, ¿no? Dentro de esa vida que no ha conocido todas estas cosas modernas y tal. Pero claro, ¿hasta qué punto puedes ser feliz si, ya te digo, tu hijo se hace un corte, no tienes acceso a la sanidad y se te muere el niño? Cuando en un país occidental, en un país del primer mundo, pues podría haber sido curado en menos de 15 minutos en un hospital que además te promete sanidad pública y ni siquiera te van a cobrar por ello. En fin, me voy a quedar cargando esto. Bueno, no voy a meter mucho más leña, porque he metido unos tronchos gordos y esos pesan bastante. Y como ya os dije el otro día, pues prefiero dar más viajes que desgastar demasiado la amortiguación, las rótulas y todas las piezas de la furgoneta. Y además todo lo que cargue hay que descargarlo. Y ya te digo, a pesar de que me haya lanzado a hacer esto, tampoco quiero comer muy tarde, quiero ir retomando los horarios tradicionales. Así que nada, me pongo un podcast y luego ya vamos con la hora de la comida, donde veréis, pues no sé qué os tengo preparado hoy, pero lo que sí sé es que también veréis un poco de la elaboración de ese pesto.
Como os he estado comentando, he hecho una nueva remesa de pesto ya que tengo tanta albahaca. Fijaos la de albahaca que he cortado aquí y aún así he dejado un montón en los semilleros para hacer más en un futuro. Además, eso, ya receta tradicional con el parmigiano reggiano, como dirían en Italia, perdón por mi nefasto acento italiano, soy muy malo imitando acentos, y con piñones. Pero tengo que decir algo, si me está viendo algún italiano, espero que esto no le siente mal. Supongo que será como si le dices a un español que vas a hacer una paella con chorizo o que vas a hacer una tortilla de patata, yo que sé, poniéndole salchichón, pero me gusta más el queso que usaba antes para hacer el pesto, que es el... joder, ¿cómo se llama, tío? El grana padano, que no me salía. Y es que el queso parmesano no lo había probado nunca, ¿eh? Y he descubierto que es un queso bastante fuerte, ¿vale? Yo lo asimilaría así, pues a un queso manchego bastante curado, y yo soy de quesos más moderados, ¿sabes? Porque noto que esta salsa no me gusta tanto como otras salsas que he hecho. Ha quedado como más picantilla, ¿sabes? No picante exactamente, pero como más fuerte, ¿sabes? Y lo asocio al queso. Además, yo diría también que los piñones, no sé, yo creo que las almendras le daban un dulzor especial a la salsa, porque yo creo que la almendra es más dulce que el piñón. En fin, no sé, seguramente haga mi propia receta y use pues un queso distinto, use un fruto seco distinto, pero a mí me gusta más así. Y este pesto no era para consumo inmediato porque todavía me quedaba pesto, pues eso, que es que lo estoy usando para todo, tío, es una maravilla de salsa, lo uso para la pasta, lo uso para echárselo a las patatas, yo qué sé, lo puedes echar, te haces algo de carne, le das un toque por encima y te va a quedar estupendo. Así que en fin, una maravilla de salsa que os recomiendo a todos. Pero lo que iba a decir, que no es para consumo inmediato y así que he decidido congelarlo en estas bolsitas. Son bolsitas como para 3-4 platos de pasta cada una, así que esto lo sacas y pues ya tienes ahí para consumirlo. Por cierto, el pesto dura muchísimo en la nevera, ¿eh? Tengo un bote de pesto abierto desde hace 3 semanas y está totalmente perfecto. Imagino que se conserva también por el alto nivel de grasas, tanto del aceite de oliva como el queso, pero maravilloso. Yo creía que se echaba a perder antes. Pero bueno, los próximos pestos también los congelaré, pero me ha comprado mi padre unas, ¿cómo se llama? Unas hieleras de estas, como si fueras a hacer hielo, pero ahí lo que haces es echar el pesto y entonces pues sacas tu cubito de pesto y tienes ahí una ración individual. Os lo enseñaré en próximos diarios la próxima vez que haga pestini, salsa pestini del stock San Pomodoro. Perdón por el acento de nuevo. Y mirad lo que he visto que tenemos por aquí, 2 ciruelas caídas en el suelo, un buen síntoma para notar si tienen la madurez adecuada y vamos a probarla. La voy a probar por esta zona que no ha tocado suelo, que no está manchada, vamos a ver qué tal está. Esto ya está listo. Esto ya está listo, tiene todavía un toque pelín ácido, pero claro, antes de que se nos caigan al suelo y se nos desperdicien, esto hay que recogerlo. Quizás lo haga por etapas, porque si os dais cuenta, por ejemplo, estas, que es de la zona que se han caído, al final han recibido mucho sol y están completamente maduras, y mira, también así evitamos pues que se la coman los pájaros, como esta de aquí. Pero luego tenemos otras, por ejemplo, como estas, que están más cubiertas y como podéis ver, pues no tienen todavía ese tono morado oscuro, pero vamos a ir recogiendo estas. Además, también hay que tener en cuenta que aunque todavía tengan un punto un pelín ácido, al final estas las voy a dejar, pues al igual que os he estado comentando que hago con los higos, sabes, que los dejo digamos unos días madurando fuera. Además, la ciruela es un fruto que aguanta bastante más que el higo, sabes, porque el higo en 2-3 días, como no te lo hayas comido, se echa a perder, pero estas las he llegado a tener incluso pues 10-15 días en una caja de fruta, y además de no echarse a perder, incluso van ganando, van teniendo un poco más de maduración, y luego ya las vas probando y cuando estén totalmente maduras pues se van al frigorífico a cortar este proceso de maduración. Así que yo creo que vamos a hacer una cosa, nos vamos a recoger esta rama, nos vamos a recoger esa rama y luego pues ya te digo, estas que sí que se nota que tienen un poco menos de color porque están más sombreadas y al final el sol es lo que acelera la maduración, pues las dejamos para otro día. Pero es que claro, si no recojo estas se van a empezar a caer y es una pena, porque la ciruela, yo diría que de los árboles ahora mismo que tenemos en producción en la parcela es de los que más me gusta. Además, la
mayoría de ellas las comeré como fruta de mesa, aunque este año lo mismo sí que hago algo de mermelada, porque hay que tener en cuenta que me estoy comiendo todavía un montón de uvas de la parra de delante de la casa. Todos los días me preparo el bolecito ese que veis, ¿sabes? Voy como a 200 gramos al día, me habré comido ya 5 kilos y me quedan ingentes cantidades de kilos hasta que se echen a perder. Luego nos viene la parra esa, que esa además da muy buena uva, que no suele tener hongos ni nada y tiene que tener pues casi 10 kilos de fruta, y además estamos con los sandías y dentro de poco los melones del huerto, así que para que no se echen a perder, lo mismo este año sí que toca hacer algo de mermelada de ciruela. Mira, saludar a las ocas que he venido y se han venido para acá, cosas raras, ya sabéis que tienden a huir, pero han venido aquí a vernos. ¿Qué pasa, ocas? ¿Cómo estáis? Pues no, parece que no contesta mucho. Bueno, en fin, que voy a por una cajita de fruta y vamos a recoger todo esto. Y luego, pues ya os digo, según vea, porque además a mi madre, por ejemplo, le gusta también mucho la ciruela, entonces también se las va a comer ellas, pero según vea la disponibilidad de fruta que tengo, pues empezaré a hacer mermelada o no, según vea. Jamás me cansaré de repetir lo maravilloso que es el ciruelo como cultivo. Un cultivo tremendamente resistente, y al igual que hay otras frutas que necesitas pues unas podas específicas, ciertos tratamientos para que no haya determinadas plagas, aquí ahora las veréis, pero fijaos, sí que este año le he podado e incluso le he dado más cuidados que otros años, porque aparte de la poda de invierno pues le hemos hecho cierto aclareo, pero ha habido otros años que lo hemos tenido totalmente descuidado e incluso sin podar, y el ciruelo pues es al final un árbol que igualmente te da producción, tío, me parece una cosa maravillosa. Podríamos sumar a este grupo así de árboles que conozcan las higueras, que también pues te suelen tirar producción, incluso aunque haya sequías, aunque no reciban tratamientos o lo que sea, y es de valorar, ¿no? Porque hay otros cultivos que son más complicados, que tienes que estar tratándolos más, y esto pues nada, lo plantas y tira. Así que un cultivo muy adecuado para gente pues que quizás no tenga el tiempo necesario para estar cuidando demasiado los árboles y tal, ¿no? Ya te digo, totalmente recomendable. Por no hablar de la fruta, la ciruela me parece una maravilla, tiene un sabor espectacular, y además pues una cosa que me gusta a mí de las frutas, como buen vago que soy para determinadas actividades, es que me gustan las frutas que no hay que pelar, ¿no? Además la piel de la fruta, y esto ahora lo expandiremos con algo de lo que voy a hablar, pues es una maravilla, contiene muchas vitaminas, aumenta el contenido en fibra de la propia fruta. Y de lo que quería hablaros, que os he mencionado esto de la piel de las frutas, es sobre el tema de la mermelada, y es que el vídeo que subí, el vídeo corto haciendo la mermelada, que lo subí a todas las redes sociales, pues hay en varias que ha tenido pues 100.000, 150.000 reproducciones, entonces he recibido cierto tipo de comentarios que ciertamente no entiendo bien, y algunos son incluso incongruentes. Lo primero que me decían es que he echado muchísimo azúcar a la mermelada. Algunos comentarios sí que eran graciosos, la verdad que los disfruto, ¿no? Porque teniendo que leer tanta mierda en internet, pues está bien que al menos si las críticas vienen con humor, pues no sé, lo mismo incluso sacamos aprendizajes de ellos, pero muchos me decían que eso no era mermelada, era azúcar con un poquito de fruta, que cómo se me ocurre echar tanto azúcar. Esto tiene que ver pues con esa demonización que hemos tratado ya sobre los hidratos de carbono, especialmente el azúcar, y bueno, como resumen decir que el problema no suele ser el azúcar, suele ser la vida actual, donde no aprovechamos esa maravilla que es el azúcar. La glucosa es totalmente necesaria si llevas una vida activa, si eres un deportista, pero claro, esta sociedad que nos tiene sentados 10, 12 horas al día, donde cada vez realizamos menos movimiento, pues claro, ahí quizás tenga menos cabida el azúcar, pero yo que soy una persona pues, que se hace 40, 45 kilómetros de volumen semanal de carrera, 4 entrenamientos de fuerza, y aparte me paso el día que si haciendo el huerto, que si recogiendo fruta, que si haciendo no sé qué, pues el azúcar tiene gran cabida en mi dieta, y aparte lo mencioné, o sea, mis mermeladas realmente llevan menos azúcar que una mermelada comercial, porque las comerciales suelen ir entre el 35 y el 50% de azúcar, y la mía pues la primera tanda por ejemplo se quedó en un 21%, lo cual me parece una cantidad que está bastante bien, y disfrutas de una mermelada que tiene cierto toque frutal, ¿sabes? Y no es puro azúcar. Pero
pero bueno, eso la gente pues lo debió pasar desapercibido, ¿no? Porque además, si hablamos de una preparación sin azúcar, pues te puedes hacer una compota. Yo creo que la gente confunde los términos. Una compota sí que es verdad que incluso no lleva azúcar o lleva unos niveles de azúcar pues quizás de un 15%, una cosa así, pero aquí estamos haciendo mermelada, o sea que yo no sé qué le pasa a la gente. Si no te gusta la mermelada, pues dilo, mira, no me gusta la mermelada porque tiene mucho azúcar, pues ya está, pero no voy a hacer una mermelada sin azúcar porque básicamente, como he dicho, sería una compota. Luego más cosas, también me dicen que mucha gente pela las frutas para hacer mermelada. Me parece bien, es algo que he pensado. Yo simplemente lo que hago es introducir toda esta piel y luego añadir agua para que no quede demasiado espesa, porque evidentemente esa piel tiene un gran contenido en fibra y lo que sí que hace es espesar muchísimo la mermelada, pero añadiendo un poquito de agua ya directamente lo corregimos. Además se da aquí una incongruencia, porque no me puedes decir que tienes, digamos, miedo entre comillas al azúcar por el pico de insulina que te puede generar y luego a la vez me digas que no añada la piel a la mermelada. Eso denota los bajos conocimientos de nutrición que tienen la mayoría de las personas, y es que el miedo que le tiene la gente al azúcar, que seguramente ni siquiera ellos sepan esta explicación, es por el alto índice glucémico que tiene. Para los que no sepáis demasiado de nutrición, digamos que el índice glucémico es coger un alimento y ver qué carga de glucosa va a generar en el cuerpo, ¿sabes? Entonces, en base a esa tabla y al miedo que se ha generado a los picos de glucosa, pues la gente se ha hecho a la idea de que el azúcar es malísimo. Pero ¿qué pasa? Que en la vida real tú no comes un alimento solo. O sea, yo cuando estoy hablando de azúcar, nadie en su sano juicio abre un sobre de azúcar blanco y se lo mete a cucharadas. Que bueno, si es tu caso, pues lo siento, pero ya te digo yo que no es lo más normal. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que tenemos que basarnos es en la carga glucémica. La carga glucémica es realmente la glucemia que va a producir tu cuerpo al ingerir ya no un solo alimento, sino una comida completa. Entonces, claro, tú puedes meter azúcar, pero si la comida es alta en fibra, en proteína o en grasa, que bueno, la proteína también te eleva los niveles de glucosa en sangre. Lo que pasa que como estamos en una época de demonizar los hidratos de carbono y meter ingentes cantidades de proteína en cosas que ni siquiera se necesitan, y mira que yo abogo por un consumo alto de proteínas, pero un consumo alto en su justa medida. O sea, lo de que te vendan ya pan en el supermercado alto en proteínas me parece ya una cosa de locos, porque además la proteína, no me voy a expandir en esto, pero al final pues si tienes un exceso de proteína, el cuerpo lo utiliza como energía, porque el cuerpo no es tonto y sabe cómo hacer esas cosas, pero con ciertos residuos que genera este proceso de neoglucogénesis, creo que se llama, que digamos que la transformación en energía de los hidratos de carbono es más puro. Pero bueno, no estábamos hablando de esto. Lo que os quería decir es que al añadir este gran contenido en fibra que tiene la piel a nuestra preparación, lo que hacemos es bajar muchísimo la carga glucémica, así que no puedes tener muchísimo miedo al azúcar y además decirme que no añada la piel a la mermelada. Yo seguiré haciendo mermeladas con piel, me parece lo ideal, ya te digo, por incluir más nutrientes y más contenido en fibra. Sí que es verdad que hay algunas mermeladas en las que sí que hay que quitar la piel por un tema de textura o amargor, sobre todo pues por ejemplo los cítricos, que sabéis que esa parte blanquecina que tiene tanto la naranja como el limón, pues sí que tiene cierto amargor, y si lo añadimos a la mermelada pues nos puede quedar un tanto raro, digamos, ¿sabes? Un tanto amargo. Y luego también sobre la mermelada se me ha ocurrido una cosa, ¿sabes? Por cierto, creo que sí que voy a hacer mermelada de ciruela, porque te pones, ¿sabes? Tú cuando ves la fruta en el árbol, pues puedes calcular los kilos que hay, pero cuando te pones a recogerla ya dices, hostia, no creo que me dé tiempo a comerme todo esto antes de que se ponga malo. Así que ya sabéis, la mermelada es la mejor solución para eso. Si no te da tiempo a comerte una fruta, si ha salido mal o lo que sea, la haces mermelada y la tienes ahí conservada durante muchísimo tiempo. Lo que no me quedan son botes, macho. Es que, claro, no sé, estoy mostrando toda la mermelada que hago por no aburriros, pero llevaré, no os exagero, entre 60 y 70 botes de mermelada hechos este año, pero creo que vamos a hacer también un poquito de mermelada de ciruela, pues también por tener un poco de variedad, ¿no? Porque si bien la mermelada de higo me parece espectacular, pues por ejemplo sí que echo de menos pues una mermelada así más cítrica, más, a mí la que más me gusta es la de frambuesa. Lo que pasa que claro, no tengo frambuesas suficientes como para hacer mermelada, pero una mermelada así de ciruela que tenga ese toquecito ácido, pues por ejemplo para poner de capa superior a esa tarte
tarta de queso que me hago creo que puede quedar espectacular. Y también sobre hacer mermeladas distintas y tal, se me ha ocurrido una cosa. Ya visteis que estuve por la zona de la Vera, y además me han dicho que es típico de la zona del Jerte y de esa zona pues también de la Vera y tal, que es, allí es muy típico, y la compré y me gustó mucho, aunque creo que incluso nos puede salir mejor a nosotros, y si no mejor, más adaptada a mis gustos personales, añadir cacao a la mermelada para hacer pues una especie de nocilla frutal, una mermelada que sea una mezcla entre fruta y chocolate, que creo que puede quedar muy rica. Y aprovechando que tengo ese bote todavía ahí en la nevera, porque me lo voy reservando poco a poco, ¿no?, para tener, pues disfrutar de ese sabor distinto, creo que la podemos hacer. Tengo cacao puro, tengo fruta para hacer mermelada, así que nos liaremos con ello. Ya te digo, puede quedar una especie de nocilla frutal muy rica, muy disfrutable, así que en los próximos diarios de campo seguro que la veréis. Puede que salga un completo desastre también. En el bote me pone el porcentaje de cacao, lleva solo un 2%, porque al final hay que tener en cuenta que el cacao puro es un ingrediente muy fuerte, ¿sabes? Tampoco puedes echar demasiado porque corres el riesgo a que sepa demasiado amargo, así que yo creo que simplemente, pues si hacemos, por ejemplo, ponle 4 kilos de mermelada, pues quizás echándole unos 80 gramitos de cacao, una cosa así, pues la tendríamos lista. Y ya te digo, a ver qué tal nos queda, seguramente lo veáis en el próximo diario de campo. Yo creo que ya tengo recogidas todas las que están así más maduras, las que quedan todavía tienen algunos puntitos verdes, así que yo creo que de momento, bueno, a ver estas de aquí. Claro, es que vas mirando el árbol y te va apareciendo fruta por todas partes, pero bueno, yo creo que estas de aquí las podemos dejar madurar todavía un poquito más. Mira, estas que las del sol, estas de aquí, por ejemplo, sí que las voy a coger, pero las demás las voy a dejar madurando en el árbol un poquito más, que así disfrutamos de fruta completamente madura, que tenga ese dulzor y que tenga toda su cosa. Voy a acabar de recoger todo esto y ahora os enseño la cosecha, vemos más o menos cuántos kilos han sacado y reflexionamos sobre si la dejamos para fruta de mesa o hacemos también algo de mermelada. Pero bueno, yo os diría ya, con todas las que estoy cogiendo, que me da que vamos a tener que hacer mermelada, porque no me va a dar para todo esto. De todas formas, no me da la vida ya para hacer mermelada. Ya os digo, no tengo ni siquiera botes suficientes. Sí que tengo algunos botes pues de cosas que he ido gastando, ¿no? Botes de garbanzos, me ha traído también botes que tenía por ahí mi padre guardados de cosas de alimentación y tal. El problema es que hay algunos de esos botes, tío, y ya me ha pasado en algunas recetas, que no hacen bien el vacío, ¿sabes? Ya sea porque la tapa se ha abierto mal, porque al final son botes que no están preparados como un bote nuevo para hacer este baño María, y me jode un montón estar acabando una mermelada, hacer el baño María y ver que varios de esos botes pues no se haya hecho bien el baño María. Así que me da que nos va a tocar comprar botes, pero bueno, hay un chino de por aquí que los vende bastante baratos, creo que salía a 1,15 cada bote, de más de medio kilo. Así que bueno, habrá que invertir en botes, porque al final es un ahorro, ¿no? Aquí estamos sacando comida para comer todo el año, que nos va a venir tremendamente bien. Y ahora sí que sí, yo creo que ya vamos a dejar esto así, y las demás las dejaremos unos cuantos días más, yo creo que una semanita, una cosa así, a no ser que vea que se empiezan a caer, a no ser que también venga quizás una tormenta o un tiempo pues de vientos muy fuertes, porque te puede joder la cosecha. Por ejemplo, el año pasado el membrillo que se me ha olvidado mencionar en este apartado de frutas rústicas, quizás no sea la fruta pues más agraciada, ¿no? Por lo menos para mí tiene un sabor tremendamente ácido, aunque este año que vienen cargaditos también los recogeré también para hacer mermelada. Yo no sé ya qué voy a hacer con la mermelada, voy a tener que montar un sorteo para vosotros o algo, porque estoy como obsesionado con el aprovechamiento, pero claro, al final si saco 200 botes de mermelada, pues quizás es incluso pasarse, ¿no? Aunque hemos sacado una valiosa lección, por ejemplo, este año con el tomate frito, y es que quizás el año que viene se den mal los higos o se den mal las ciruelas, y al final, como el baño María es tan buena la técnica de conservación, pues igualmente podremos tener mermelada para 2, e incluso yo diría que podría aguantar 3 años por si viene una mala cosecha. Por cierto, estoy viendo unas allá arriba que sí que tienen buena pinta, pero me voy a tener que traer una sillita. Ah, mira, tengo la silla ahí, qué bien, voy a por ella. Estas de aquí arriba las voy a recoger también porque están bastante maduras. Esta rama también, al estar como un poco más alta que la palmera, parece que le ha dado también bastante el sol.
Y luego lo que sí que he pensado con los higos, para no hacer tantísima de higo y quizás pues ponerme a hacer mermelada pues de ciruela y eso, y luego cuando lleguen los membrillos, es que voy a empezar a secar higos. El año pasado yo creo que no lo conté, ya visteis que estuve secando higos, pero el resultado fue bastante malo, la verdad. No me voy a extender en esto, aprendí la técnica del pueblo de mi madre y al igual que allí quedan los higos bastante buenos, aquí los metimos al congelador como hacen allí, pero al sacarlos pues estaban raros, ¿sabes? No tenían nada de sabor, así que los descartamos y esos higos se los han comido la cabra. Pero ha habido un par de modificaciones de cosas que hacen allí y yo no hacía, o más bien hacía cosas que no debería hacer, que creo que nos pueden salir unos buenos higos secos, que es otra buena forma de conservarlos, ¿no? Así que este año, ya te digo, la siguiente recogida de higos probablemente se vayan al secadero, porque no me da la vida para hacer más botes de mermelada. En fin, esto ahora sí que sí, ya lo tenemos. Os voy a enseñar la cosecha, que es una cosecha más abundante de lo que esperaba, y yo diría que queda otra caja como estas en el árbol. Así al peso, hostia, es que puede haber aquí 10 kilos, además la ciruela está tremendamente cara en el supermercado, está pues a 4,50, así las he llegado a pagar, Así que tenemos aquí casi 50 euros de fruta en esta caja, que se dice pronto. Mirad qué buena pinta tiene, mirad qué maravilla, tío, mirad qué ciruelitas más buenas. Tenemos aquí un montón de fruta y ya sí que sí, seguro, si aquí tengo 10 kilos de fruta, en el árbol quedan por lo menos otros 10 que ya iremos recogiendo. Va a tocar hacer mermelada, con esto, así que yo creo que el plan va a ser hacer mermelada con esto, bueno, con la mitad de esto, no voy a hacer todo porque ya te digo, esto también nos va a servir como buena fruta de mesa, y los higos los empezaré a secar, a ver si este año se nos dan mejor y así pues tenemos varias preparaciones, ¿no? Para que no sea todo mermelada, que soy un gran consumidor de mermelada, pero ya te digo, tampoco tantísimo. Y ya te digo, todas esas que hemos descartado, que estaban un poquito picadas, pues ya se quedan por aquí, para que las disfruten ahí las ocas, que están diciendo, oye, ¿qué hace ese señor por aquí? Pero luego agradecerán haberme tenido por aquí y poder comerse todo esto. Y en cuanto a los membrillos, pues yo os digo, el año pasado, fíjate, en los membrillos pasó esto, ¿no? Vino una tormenta muy fuerte y se cayeron antes de tiempo, pero ya los tenemos aquí madurando. El membrillo suele estar pues para noviembre, más o menos, una cosa así. Estos no cargan demasiado, pero tengo el membrillo grande, que es ese de ahí, que como el año pasado no lo podé demasiado, hice una poda muy ligerita, solo ese árbol de allí, ese membrillo, puede tener fácilmente, porque además el membrillo es una fruta pues que pesa muchísimo, pero 40 o 50 kilos, o sea que yo no sé, algo haremos, pero últimamente me estoy pasando el día metido en la cocina. Y fijaos qué maravilla de atardecer tuvimos el otro día, tan bonito que decidí grabarlo para esta despedida de los diarios de campo. Fíjate que aquí en el campo siempre se ven atardeceres muy bonitos, pero parece que la naturaleza nunca deja de sorprenderte. Fijaos qué intensidad de rojo, qué amplitud, y con este cielo nublado, pues ya te digo, un momento para disfrutar, muy efímero porque se fue bastante rápido, como todo atardecer evidentemente, pero realmente disfrutable y bonito. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Stocks and Tomatoes.